Ya está en nuestro set el doctor Liber Andrade. Un gusto, doctor, tenerlo aquí para conversar sobre la culminación del estado de excepción y qué pasa con el tema de arriendos y con los préstamos en las entidades bancarias. Buenos días, don Edwin, y a la ciudadanía. Efectivamente, con la emisión de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, en el artículo 4 se estableció que los arrendadores, los dueños de predios rústicos, no pueden desahuciar a sus inquilinos por la falta de pago de arriendos y de otras causales, siempre y cuando no se hayan puesto de acuerdo respecto de esta deuda. Y actualmente este estado de favoritismo para los inquilinos estaría hasta el 13 de noviembre del presente año, una vez que se derogó el estado de excepción por parte de las autoridades nacionales. Efectivamente, desde esa fecha, a partir del 14 de noviembre de este año, los arrendadores tendrán la posibilidad de presentar los diferentes trámites para dar por terminado estos contratos por las causales que se ha señalado. Y tendría que hacerlo desde dos puntos de vista, uno administrativo y otro judicial en caso de ser necesario. El primero, estaríamos hablando de que los dueños de casa o dueños de locales comerciales tendrán que acudir ante un notario a solicitar se notifique el desahucio para dar por terminado el contrato de arrendamiento. Y si es que esta persona no cancela o no entrega el bien arrendado, consecuentemente el señor dueño de casa podrá acudir ante la justicia ordinaria mediante el trámite sumario para impulsar un trámite en el que finalmente el juez le disponga el pago de las pensiones arrendaticias y también la desocupación del local. Doctor Andrade, para continuar primero con el tema de arriendos, pero hay acuerdos previos que se deben llegar, o sea, ahí tiene responsabilidades que cumplir tanto el arrendatario como el arrendador, ¿no? Evidentemente, estos acuerdos pueden ser de manera verbal. Y lo que siempre se ha estado recomendando también es que para que no exista ningún inconveniente en cuanto a la interpretación de los acuerdos al que llegue arrendador y arrendatario, es preferible que se llegue y se escriba estos acuerdos en un documento y, de ser posible, inclusive se haga el reconocimiento de firma y rúbrica ante un notario a efectos de que no haya ningún problema en lo posterior. Estos acuerdos generalmente pueden darse en el sentido de que yo puedo rebajar el costo de la pensión de arrendamiento. Puede también ser de que esa pensión de arrendamiento la pueda diferir en pagos posteriores. Puede también darse el caso de que ese arrendamiento yo decida como dueño de casa no cobrarle al inquilino dependiendo de la actividad económica en la que se encuentre. Todo va a depender en este caso sobre la libertad de contratación que la Constitución en su artículo 66, numeral 17 así lo permite. En este caso tendríamos una libertad de revisar el contrato que puede ser por escrito o un contrato verbal que también se da en materia de inquilinato. Y es importante eso, doctor Andrade, tener en cuenta, y no es únicamente de que yo me quedé sin trabajo y ya dejo de pagar mis responsabilidades en lo que se refiere al tema de arriendo. Hay acuerdos y los establece también la ley humanitaria para llegar a consensos entre los propietarios del bien inmueble que yo arriendo y la persona que vive o ejecuta alguna actividad económica. Sí, efectivamente, el último punto que usted hace referencia vale la pena que también lo señalemos. Evidentemente, todo este tipo de acuerdos va a estar supeditado a que siempre el inquilino tendría que cancelar por lo menos el 20% del canon de arrendamiento. Caso contrario, no puede haber acuerdo. Pero eso depende, reitero, de la libertad contractual que en esta materia sí lo permite el Código Civil y la misma ley de inquilinato. Si es que yo veo que el arrendatario no tiene realmente ingresos, efectivamente no le voy a poder exigir el
el cumplimiento del pago del 20%, porque ya va a depender de las circunstancias de ingresos que tenga el inquilino. Entonces, si bien es cierto, la ley de régimen, la ley de apoyo humanitario, en esta parte sí nos dice que para estos acuerdos debe haber por lo menos cancelado el 20%, ¿qué hago yo si es que mi inquilino no tiene trabajo en este momento? ¿Qué hago yo si es que mi inquilino no le han cancelado los sueldos en la empresa, etcétera? Entonces, todas esas circunstancias tienen que ser sopesadas. Ahora pasemos, doctor Andrade, al tema del pago de préstamos que involucra a la banca. ¿Cómo ha estado, cómo se ha venido ejecutando este accionar? Bien, en esta parte sí tendríamos que hacer una crítica a esta ley de apoyo humanitario, que tendríamos que considerarla más bien una ley de apoyo, de apoyo y de fortalecimiento al sector financiero del país. ¿Por qué lo digo? Porque en cambio, a diferencia del tema anterior, el inquilino con su arrendador se ponen de acuerdo. En el caso del sistema financiero nacional, a pesar de que el artículo 308 de la Carta Política del Estado habla de que el sistema financiero es un servicio público y que lo tiene que prestar la banca pública y la banca privada, en cambio allí no va a haber los acuerdos, a pesar de que el artículo 12 de la Ley de Apoyo Humanitario, vuelvo y repito, de Ley de Fortalecimiento Financiero, nos dice que pueden haber acuerdos, que puede haber el acuerdo y que este acuerdo tiene que ser a expensas y a solicitud del deudor de la banca pública o privada, o cuando los representantes de la banca le llamen a usted, pero allí tenemos una camisa de fuerza. A usted generalmente le van a decir, usted tiene que cancelar estos valores. Lo único que le perdonan, lo único que no están obligados y que en este caso dijo la Asamblea Nacional, Ley de Apoyo Humanitario, no se le va a cobrar ningún valor por el nuevo papeleo, la nueva documentación que tenga que hacerse por la reprogramación del crédito. Pero de allí usted tendrá que cancelar lo que es intereses, de allí usted tendrá que cancelar lo que es multas. Todos esos valores tendrá que hacerlo. Lo único que también le está exento es que no le pueden cobrar intereses por mora, eso está diciendo. Pero de todas maneras, ¿qué hago yo si es que tengo una deuda? La puedo reprogramar para hasta diciembre de este año o la puedo reprogramar hasta junio del próximo año, cuando sabemos que el tema de la pandemia todavía no nos va a permitir que en las economías de los diversos países del mundo puedan estar fortalecidas hasta esa fecha. ¿Qué va a pasar si es que yo en cambio reprogramo mi deuda y no puedo tener el ingreso que yo esperaba en mi negocio? Entonces, todo ese tipo de cosas sí debió haber pensado la Asamblea, que antes de pensar y de considerar en el tema de los intereses que no les topan, debieron haber considerado que se haga una rebaja del interés por lo menos en este periodo. Pero como los banqueros, el sistema financiero tiene sus representantes en uno de los poderes del Estado, que en este caso es la Asamblea Nacional, son ellos los que se encargaron más bien de decir no le topemos el asunto de los intereses en el país. ¿Y cuál es el camino que debe seguir un ciudadano en lo que respecta a estos procedimientos de deudas con la banca privada? ¿Cómo puede defenderse o cómo puede tratar de aminorar la carga para poder cumplir? El camino sería igual, que tiene que existir una libertad de contratación conforme lo dice la Carta Política y que lo habíamos manifestado. Pero en el caso del sistema financiero ya no hay un camino, porque allí lamentablemente los asambleístas, la misma ley de la superintendencia de bancos, el Código Monetario Financiero que existe en el país, les está imponiendo a los deudores, en definitiva, arrodillarse para que sean los dueños de los bancos, para que sean los dueños de las financieras las que les impongan las condiciones. Si usted no es un sujeto de crédito,
usted no podrá reprogramar su deuda. Lamentablemente, eso lo tenemos por norma escrita. Para que usted pueda reprogramar su deuda, inclusive le van a revisar su buró de crédito. Y si en su buró de crédito usted aparece con deuda, no va a poder ser sujeto de esto. Esto no lo están diciendo, desde luego, nunca lo han dicho los de la Junta de Regulación Monetaria, nunca lo han dicho los asambleístas, nunca lo han dicho el Superintendencia de Compañías, de bancos, porque no les interesa efectivamente que la ciudadanía conozca. El rato que el pobre deudor, que el ciudadano, que el pequeño empresario, el pequeño emprendedor va al banco, ahí es donde usted se entera, no puedo ser sujeto de crédito. Y en eso tendría que la Asamblea Nacional efectivamente emitir la regulación correspondiente a efecto de poder empujar el desarrollo económico en el país. No hay otro camino que pagar, y también la solución es que se haga una resolución o que se trabaje en una ley en la Asamblea Nacional para modificar esta situación que se vive actualmente y que no la vive una, dos, tres personas, la viven millones de personas en nuestro país. Usted lo ha dicho, no hay otro camino que pagar. A diferencia, decíamos, en el caso de inquilinato, ¿sí? Acá tiene que necesariamente cancelar. Pero ¿cómo se cancela? Si es que yo abro mi negocio, no se cancela a los trabajadores, no se cancelan a los servidores públicos. El momento que hay un dinero, ese es el momento que yo puedo consumir. El momento que hay una circulación de los dólares, ese es el momento que puede empezarse a despertar la economía en el país. Entonces, todo eso tiene que haber sido analizado y deberá analizarse por parte de la Asamblea Nacional, porque la Asociación de Bancos y de Financieras en el país, ellos no van a poner un solo dedo, no van a poner una sola norma, un proyecto de ley que en ese sentido quisieran favorecer a los deudores en el país. En este momento hay en Guayaquil, Quito y hasta en mismo Santo Domingo, sectores de la transportación que, por ejemplo, se endeudaron para adquirir unidades nuevas, porque así también lo exige la ley de tránsito, para la transportación de niños, niñas y adolescentes en escuelas y universidades, para la renovación del parque automotor que presta el servicio público. Ahí está la gente, con las limitaciones que se tienen en este momento del aforo en cada una de las unidades. Evidentemente ellos no van a poder tener el dinero suficiente para poder cancelar los 600, los 800, los $1000 que mensualmente tienen que cancelar. Son todos esos problemas que el legislador tiene que a posterior ver realmente. Si no se da una salida en este sentido, yo creo que vamos a tener mucho más problemas en lo posterior. Y no quiero decir con esto que si es que el legislador hace una ley en la medida de tratar de sostener los créditos, en la medida de sostener el pago de la gente, no es que el sector financiero se va a ver debilitado, de ninguna manera. Hace más de 12 años que en el país el sector financiero en el Ecuador ha sido uno de los más beneficiados, uno de los que más réditos y créditos han tenido, a tal punto que en los últimos días la Asamblea Nacional y a través del mismo presidente de la República ya hizo público, van a tener más platita, más dinero los del sistema financiero cuando ellos tengan que cobrar, cuando toda persona que quiera comprar desde el extranjero con sus tarjetas de crédito, vamos a tener que pagar ahora el 12% del IVA. Claro, la Asociación de Bancos ya ha dicho, nosotros no nos beneficiamos de eso, pero a nosotros los consumidores tenemos que, por el caso del uso de la tarjeta de crédito, si es que lo hacemos a crédito, ellos también tienen el beneficio, ellos también te cobran por el uso de la tarjeta, por la transacción. Entonces no nos vengan con el argumento de que ellos no se han visto beneficiados, y ellos en definitiva no han sido los sectores que han sido perjudicados como sí otros sectores de la economía. Tengo una consulta, doctor Andrade. Buenos días. ¿Y qué se puede hacer? Una inquilina se fue debiendo 4 meses de renta, me dejó una deuda de $230 de luz y juicio de coactiva en CNT porque ha pagado 6 meses la línea telefónica, ella pagando el arriendo 260 mensuales, ¿dónde puedo acudir? No tengo ningún contrato de arriendo, indica. Mire, en ese caso la ley de inquilinato advierte que ese sería un contrato de arrendamiento verbal. Y para poder ejecutar esa acción, usted tendría que realizar una declaración juramentada ante un notario en donde va a quedar un dinerito
para el notario y para el erario nacional. Tiene que realizar esa declaración juramentada y con eso presentarse ante un juez de inquilinato, en este caso en Santo Domingo, en la Unidad Judicial Civil, y presentar a través de una demanda mediante la vía sumaria, para que usted pueda indicarle al juez que esta persona dejó abandonando su local y justificar efectivamente que le quedó debiendo tantos meses. En esas circunstancias tiene que, por supuesto, estar asistido por un abogado, porque en este caso no hay la posibilidad de que pueda ser a través de un formulario y que el juez le atienda. No, tiene que hacerlo un abogado particular, o también lo puede hacer a través de la Defensoría Pública, que sí le pueden asistir en este caso gratuitamente. Otra consulta, doctor. Buenos días. Una pregunta. ¿Dónde se puede acudir si una cooperativa de ahorro ha desaparecido y hemos perdido todo nuestro dinero? En ese caso tiene que responder también la Junta Monetaria, tiene que responder la Superintendencia de Compañías y tiene que también presentarse ante la ley, ante la Defensoría del Pueblo, para que allí se haga activar, porque a nivel de la normativa jurídica ecuatoriana tenemos también los consumidores un defensor bancario, un defensor monetario, y que son ellos los que tendrían que también darle el asesoramiento y la ejecución administrativa que en este caso se requiere. Muchas gracias, doctor Liber Andrade. Siempre es importante gracias a ustedes aquí y abordar varios temas de interés, así que atentos en lo que se refiere al tema de arriendos y también a los préstamos bancarios que muchas personas se ven ya ahogadas con las deudas. Hay que tratar de cumplir, nos dice el doctor Liber Andrade, en los temas de préstamos bancarios. En el tema de arriendos sí se pueden llegar a acuerdos, a pagos a corto y largo plazo con los arrendatarios.